exclusivamente porteño, por eso en Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires es tan apreciado en esta jornada. Después se desparrama en cuanto a su contenido, en cuanto a su proyección, en cuanto a sus efectos, y no solamente en el tiempo también, qué pasa el día siguiente, como bien dijiste, qué pasa en los meses siguientes, qué pasa en los años siguientes, sino también cómo se desparrama en el espacio, sale de ese punto del universo que sería la ciudad de Buenos Aires y se desparrama por todo el virreinato todavía de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, claro, el día después a mucha gente lo agarra contrapierna porque imaginémonos la sociedad colonial de la época, una sociedad tradicionalista, parsimoniosa, donde la vida transcurría en forma excesivamente lenta, porque los procesos biológicos y los procesos productivos, los procesos, digamos, comerciales, los procesos de vida eran por naturaleza lentos, hacían que un acontecimiento que fuera determinante sacudía la pachorra propia del momento y del lugar. Entonces, ¿cómo la sacudía? Un poco lo que vos comentaste después, cuando se produce el acontecimiento ese que realmente conmociona a la opinión pública porteña. Convengamos que la colonización española era también una colonización tradicionalista, estratificada, no tanto como en México o en Lima, que era mucho más tradicionalista y mucho más estratificada. Buenos Aires es otra cuestión que después le vamos a dedicar un parrafito porque es muy interesante. Pero igual, mueve toda una estructura. Había 300 años atrás que iba marcando una línea. Y una estructura, como vos bien dijiste, quieta, ¿no? Porque creo que, primero, y ya que hablabas vos del espacio, ¿no? Del lugar, nosotros focalizamos mucho la Revolución de Mayo, obviamente, en nuestras tierras, y más precisamente en Buenos Aires, pero es toda esa época, prácticamente todas las naciones de América Hispana se declararon independientes o constituyeron sus primeros gobiernos patrios. Es decir, era también un proceso mundial que se estaba dando, una rebelión contra el autoritarismo, y estallaba eso tanto en Venezuela como en Perú, como en Argentina, como en Chile. Ahora, la Revolución de Mayo sí es que es una revolución, ¿no? Yo tengo mis dudas a veces, ¿no? Hay muchos que dicen que no fue específicamente una revolución, sino un golpe de Estado en el que las estructuras básicas no cambiaron nada. Para que haya una revolución realmente tiene que cambiar todo. Por eso hay tan pocas revoluciones en la historia del mundo. Acá más o menos el statu quo de las clases dominantes se siguió manteniendo. No hubo una transformación rápida. Pero además de eso, el problema más serio, me parece, que tuvo la Revolución de Mayo fue que coexistían en él dos tendencias muy antagónicas. Es decir, estaban los revolucionarios puros, que hoy serían casi, o visto en aquella época, serían casi extremistas, ¿no? Los Moreno, Castelli, Belgrano, los French, que realmente ellos estaban muy metidos en una transformación, en una revolución profunda de un cambio de estructura general. Y estaba el sector conservador, el sector tradicionalista, el de la sociedad lenta, que vos decías. Claro, ¿no? Y la verdad es que al otro día, el día después, como vos decías, Cacho, ya estaban enfrentados, ¿no es cierto? Y ese enfrentamiento yo creo que sigue en nuestra sociedad. Sí, ahí hay dos cuestiones muy interesantes, porque por un lado nos ubicamos en la época post-Revolución Francesa, ¿no es cierto? Entonces, claro, y acá está la diferencia que comentamos recién entre Buenos Aires y Lima y México por el otro lado. Buenos Aires, si bien es cierto que tenía los 300 años de ocupación y de cultura española, pero era, digamos, una villa perdida en el medio del Río de la Plata, allá lejos, en el sur, lleno de humedad y la niebla y sin riqueza, sin riqueza para el concepto de riqueza de esa época, ¿no es cierto? Sin nobleza. Los españoles tuvieron el buen tino, como no hicieron los portugueses, de no crear títulos nobiliarios en los pobladores autóctonos. No hay en la estructura americana, no hay títulos nobiliarios, cosa que sí hicieron los portugueses en Brasil, claro, para mantener esa continuidad entre Portugal y Brasil. Pero bueno, tuvieron hasta una corte. claro, o sea, es otra concepción, por eso no hubo guerra de independencia en Brasil, fue un arreglo que lo firmaron en una mesa. Pero no nos vamos del tema. Lo interesante para marcar la diferencia entre
México y Lima con Buenos Aires, en que aparece acá y cobra un vigor que no ha mermado en ningún momento, me parece a mí, esa burguesía, digamos, burguesía que fue la misma que ganó, por llamarlo de alguna manera, la Revolución Francesa, la misma, la triunfadora de la Revolución Francesa, una burguesía comercial antinobiliaria, en cierta medida anticlero, ¿no es cierto?, que era la que era el progresismo de aquel tiempo, ¿no es cierto? Sobre todo porque el clero de esa época estaba muy vinculado a la corona española, claro. Era muy aristocrático, los criollos no podían llegar a las dignidades superiores del clero, solamente podían ser curas menores, digamos. Y ahora, mira Julio, yo sabes que creo, la verdadera revolución de 1810 no fue el 25 de mayo, fue creo que en agosto de 1810, fue cuando lo fusilaron a Liniers. Claro, cuando no hay revolución claro. si no hay sangre, vamos a decirlo claramente. La revolución, si no mata a alguien, puede tener vuelta atrás. Pero realmente el espíritu revolucionario se ve cuando le da la orden Moreno a Castelli, a su primo, de que lo capture nuevamente a Liniers y lo fusile a él y a todos los otros. Creemos que claro. estaba encabezando una contrarrevolución, ¿no es cierto?, de volver al viejo orden. Y bueno, y ahí los toman en prisionero. Que el general Balcarce se niega a cumplir la orden. Claro. Entonces va Castelli, no lo dice, pero digamos lo relega, toma él el mando militar, pese a que es un civil, claro. y cumple la orden de la Junta. La represión política es de toda la Junta, menos del vocal Alberti, claro. Que por ser cura lo eximieron de sí. Pero la represión de toda la Junta. En letra, Moreno pone que hay que llevar la sanción a las últimas consecuencias, le ordena a su primo que proceda, y ya, es decir, ese es el momento de quiebre, porque una vez que empezaba a matar gente, ya la revolución no vuelve para atrás. Esto pasó en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa tantas veces. El héroe de la Reconquista, claro. Es que el miedo era que si se volvía a Liniers a Buenos Aires, había tanta gente pro Liniers en Buenos Aires, que por ahí sobreviviera y se convirtiera en un elemento peligroso. Y así, ¿ustedes consideran que el pueblo cómo se da cuenta de la revolución o del 25 de mayo en sí? Porque uno advierte que no se da cuenta momentáneamente, claro. Habría que ver qué es el pueblo. Claro, ¿no? Exactamente, porque en la concepción política de la época, la parte más sana, como se decía en aquel tiempo, la parte más sana de la población, eran los 300 cabildantes que fueron al Cabildo Abierto el 22 de mayo. Los demás, no solamente que no tenían ninguna participación política, sino que además no tenían, digamos, salvo en su vida cotidiana, por los efectos de las decisiones políticas que tomaban los que gobernaban, se inclinaban por uno o por otro. Y esto da pie a dos comentarios muy interesantes. Casi sin darnos cuenta, estamos hablando del día siguiente, porque el caso del funcionamiento de Liniers es la metáfora del día siguiente, ahí tiene el ejemplo del día siguiente. Y la otra cuestión importante, hablando también del día siguiente, para reafirmar el concepto o el carácter porteño de la Revolución de Mayo, es que la Revolución de Mayo hubo necesidad de mandar las famosas expediciones militares. Perdón, vuelvo un paso más atrás. En el 22 de mayo se decidió hacer conocer la decisión del Cabildo Abierto en las demás provincias. Perfecto. Entonces la pregunta es, si era más que hacer conocer, ¿por qué se mandaron expediciones militares para hacer conocer? Claro, exactamente. Y la contra estaba en lugares bien determinados también, seguimos con la metáfora del día siguiente. Montevideo, que fue, y ahora no tanto, pero fue la gran rival de Buenos Aires, la ciudad de Montevideo, que el dominio español en Montevideo persistió un año más. Sí. Y hubo un virrey posterior a Cisneros que fue nombrado virrey y tuvo que instalarse en Montevideo, obviamente porque no podía estar en Buenos Aires, Francisco Javier de Lío, ¿no es cierto? Montevideo, Córdoba, que tradicionalmente desde el tiempo de los tiempos arqueológicos prehistóricos, supongo que estuvo siempre enfrentada con Buenos Aires, Paraguay, ¿no es cierto?, que siempre también tuvo una actitud así bastante independiente de Buenos Aires, por una cuestión muy interesante que vamos a ver, y por último, digamos, el Alto Perú, que si bien administrativamente forma parte del Virreinato, pero culturalmente, étnicamente, digamos, demográficamente, lo que vamos a ver, pertenecía más al Perú que como que a las tierras, a las provincias unidas del Río de la Plata. No es casualidad